Amigos míos, hay cosas que son delicadamente difíciles de comprender para cualquiera de nosotros, hijos creyentes de Dios, por supuesto, especialmente las referidas al dolor y al sufrimiento. No es la primera vez que hablo acerca de esto, ni tampoco será la última, porque es un tema que cuesta asimilar como verdad bíblica. Además de que hay un sinfín de interpretaciones diferentes, y esta no es más que otra, la cual les comparto humildemente apoyado en mi propia experiencia. Hay misterios dentro de nuestra fe, algunos son revelados por Dios para la instrucción del cristiano, pero hay otros tantos que son tan grandes que sinceramente debemos reconocer que no tenemos la capacidad de poder asimilarlos con nuestro pensamiento y nuestro razonamiento, sino solamente por la fe. Porque creo yo, estos misterios a los que me refiero son tan difíciles de comprender por nuestra razón que Dios, por misericordia, no nos lo revela, ya que pueden ser determinantes para nuestra salvación. Prueba de esto es que hay testimonio en la Biblia sobre algunos casos sucedidos al mismo Jesús cuando enseñaba acerca de algunas cosas más elevadas a las que estamos acostumbrados en este caminar de fe. Por ejemplo, cuando dice a Nicodemo que hay que nacer de lo alto. Nicodemo interpretó literalmente las palabras de Jesús, siendo que éste le hablaba en términos espirituales. Por eso es que a modo de llamado de atención, Jesús le dice a Nicodemo: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Y suma estas palabras: si al hablarles de cosas de la tierra les cuesta creer, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas del cielo? Y vimos en más de una oportunidad que ante sus discursos muchos no lo comprendían, incluso los más entendidos como los escribas y los fariseos. Hasta sus discípulos le tuvieron que pedir en privado que les explicara la parábola del sembrador. ¿Y qué decir de aquella vez cuando dijo que él era el pan bajado del cielo y que era necesario comer su carne y beber su sangre para conseguir la vida eterna? ¿Cuántos dejaron de seguirlo ese día? Estas palabras de Jesús fueron tan difíciles de asimilar por aquellos hombres y mujeres que algunos que le seguían dejaron de hacerlo, ofendidos totalmente por estas verdades espirituales. Por eso digo que Dios, sabiendo de nuestras limitaciones, solamente nos revela lo que nos conviene saber y por su santa misericordia, para que no nos perdamos en la confusión, no nos deja ver más de lo que se nos es permitido. Sin embargo, Él espera que no quedemos estancados en lo mismo. La naturaleza de una viña es crecer más y más y con el cuidado del viñador dar mayor fruto cada año. Mediante la poda de sus ramas, que son nuestras habituales impurezas, Él va dando forma a lo que es su propósito principal con nosotros: asemejarnos a su Hijo Jesús. ¿Vieron que últimamente se repite mucho eso de que Dios tiene un propósito con cada uno? Bien, el propósito de Dios es que seamos igual a su Hijo. No hay otro propósito más elevado que este, porque Él ya hizo todo lo que es necesario para la salvación de las almas. No hay nada nuevo que nosotros podamos hacer sino mostrar a Jesús viviendo en nuestras vidas. San Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios acerca de una experiencia espiritual en el capítulo 12, en donde dice haber tenido visiones y revelaciones de parte de Dios, a las que él mismo describe como palabras inefables que el hombre no puede ni siquiera pronunciar. Fue una experiencia tan grande esta que le era imposible de describir con palabras. Pero dicha experiencia puso en peligro la vida espiritual de Pablo si llegaba a gloriarse a sí mismo por estas revelaciones. Para evitar esto, afirma que Dios le dio un aguijón en su carne a fin de debilitarlo como hombre y no se afane ni se engrandezca por aquellas revelaciones. Y este aguijón doloroso, dice el apóstol, le fue dado por Dios para su propio bien. ¿Cómo puede entenderse esto?
¿Qué fue lo que vio Pablo que no era capaz de describirlo con palabras? ¿Y por qué Dios obraría de esta manera, provocando un sufrimiento para evitar un mal mayor? Quizás podamos compararlo a esa necesidad urgente que tiene un médico que debe amputar una pierna para evitar que la gangrena se extienda por todo el cuerpo y termine matando a la persona. Es un sacrificio que debe hacerse para salvar la vida de un paciente. Difícil de asimilar, pero lo comprendemos. Entendemos el fin de ese acto. Y el sufrimiento en todas sus caras, siendo que es un mal heredado de la caída del primer hombre, es en esta vida una carga que muchos estamos llamados a llevar con la valentía y el amor con la que le llevó Jesús. Porque los cristianos cargamos cada uno una cruz, y quien carga una cruz no va a otro destino que a la crucifixión. Y Jesús dijo: carguen su cruz y síganme. Vengan conmigo, sean crucificados ustedes que me aman también conmigo. Y nosotros los cristianos con Él vamos. Los primeros creyentes fueron martirizados, asesinados brutalmente, perseguidos, encarcelados, azotados, decapitados, muchos de ellos, quemados vivos en aceite hirviendo. Además, atribulados en el alma, abandonados y traicionados por su propia familia, entregados a los verdugos y vendidos como quien vende un saco de papas. Y nosotros aquí en la tierra, rengos, medio sordos, casi ciegos algunos, doblados de los dolores de la columna, controlándonos la presión arterial, cuidándonos de los infartos, viendo médicos por aquí y por allá, pero firmes en la fe en que si es la voluntad de Dios que yo sea sano, lo voy a hacer. No perdemos la fe. Rengos y todo vamos a la iglesia a buscar la unción del aceite, la imposición de manos del sacerdote, porque aún creemos, porque tenemos esperanza de que Dios nos sane. Porque pese a todo nuestra alma lo alaba y en Él espera siempre y por siempre. Hoy diste un paso, hermanito mío, con dolor, pero diste un paso. Alabá a tu Padre del cielo. Tomaste la leche, comiste un pan, saciaste tu hambre, alabá al Padre del cielo. No tuviste frío porque alguien te abrigó, pudiste ver el sol porque alguien te ayudó, alabá a tu Padre del cielo. No pierdas la fe, hermano mío, hermana mía. San Pablo llegó a afirmar que no vivía él, sino que Cristo vivía en él, cuando estaba en la cárcel, enfermo y en sufrimiento. Y no estoy haciendo una apología de la resignación porque crea que Dios no pueda sanar. No, al contrario, sé que Dios sana y tiene poder sobre todas las realidades del hombre. Solo digo que el sufrimiento es también muchas veces camino de salvación. Porque no hay nada que moleste más al diablo que alabar a Dios en medio de una tribulación. Pablo y Silas, azotados y presos, arrojados a la humedad y la oscuridad de una celda, alababan con cánticos a Dios y les dolían los huesos y las espaldas, pero igual alababan. ¿Y saben qué pasó? Pasó que se abrieron los grilletes y las celdas. Eso pasó. ¿Quién sabe si mediante nuestra alabanza en medio de nuestro dolor Dios nos haga sanos y libres? Por eso digo, no perdamos la esperanza. Sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. No se te olvide. Y que Dios te bendiga en este santo día. Le pido al Padre de los cielos que te dé lo que tanto anhela tu corazón. Que así sea.